Aquí, entre dos. Estamos nuevamente aquí entre dos tratando los temas que más le deben importar a la sociedad. Y hoy está con nosotros el doctor Andrés Barrera. Él es médico psiquiatra por la Universidad de Guadalajara con alta especialidad en trastornos del dormir por la UNAM. Para hablar, doctor, muchas gracias por estar aquí entre dos, de la importancia, la relevancia de la salud mental. Antes que otra cosa. Muchas gracias por la invitación, Pati. Un gusto compartir contigo y con el auditorio en este programa. Fíjate que es muy importante la salud mental. Uno lo minimiza, sobre todo en general la población, incluso los médicos. La salud mental, pues es el bienestar no solamente físico que pueda tener, sino también psíquico de la persona. La salud mental, ¿por qué es importante? Porque si uno no tiene buena salud mental, pues va a tener afectación en la calidad de vida. Es decir, en su trabajo no puede rendir adecuadamente, en la escuela tampoco, va a tener problemas ya sea con los compañeros de la escuela, con los maestros, bajas calificaciones, en la casa con problemas sobre todo en la familia y físicamente porque también si uno está mal mentalmente en relación a la salud mental puede generar diferentes enfermedades físicas, ya sea enfermedades psicosomáticas como por ejemplo fibromialgia, dolor muscular, dolor de tipo cervical, lo que sería dolor tipo neuropático, mayor riesgo también de tener hipertensión arterial por el mismo estrés o por el mismo que la persona sufre realmente por esta afectación en su salud mental. Doctor, ¿por qué hay la percepción de que las personas no le damos la suficiente importancia a lo que es la salud mental? ¿Es percepción o es una realidad? Pues es una realidad, nada más de que ya en esta época ha habido como mayor difusión, concientización de los problemas de salud mental. Hay, por ejemplo, del Día Mundial de la Depresión, Día Mundial de la Salud Mental, Día Mundial del Sueño, que todo esto lo hacen para informar a la población sobre la importancia de tratar estos padecimientos, estos síntomas que obviamente pues van a afectar a la vida de las personas. Pues sí hay un estigma, sobre todo nosotros los psiquiatras, psicólogos, de que si uno va con un psicólogo o un psiquiatra pues está muy mal, es como ya un estigma, pero ya se está rompiendo. Sí, el estigma de, no, es que estás loco, estás ¿no? loco, Por eso vas a un psiquiatra. Ajá. Entonces, ¿cómo romper estos estigmas? Sí. Esto es importante, ¿no? Así es. Una forma para combatir esos estigmas pues es con la educación. Tenemos que educar, informar a la población, sobre todo desde la escuela. Pues hay materias sobre todo de orientación vocacional, que en algunas materias ya desde la secundaria o preparatoria pues mencionan también sobre el uso de sustancias, ya que también en esta edad, la adolescencia, se empiezan como a experimentar, a probar como sustancias, alcohol, marihuana, y eso pues también va a tener consecuencias importantes desde depresión, ansiedad hasta trastornos psicóticos. Entonces primero es informar a la población, sobre todo en la escuela y también nosotros como personal médico. Hay también la idea, doctor, de que la pandemia de alguna forma llevó a la concientización de la importancia de la salud mental, haber estado confinados, en fin, ¿sí tuvo algo que ver para que se hable más de estos temas? Si bien antes de la pandemia sí había como un desarrollo en cuanto a las redes sociales, hablar de los problemas mentales, ya posterior al COVID, precisamente en el 2020, que ya tenemos 5 años con esta enfermedad, derivado pues del confinamiento obligatorio que se ha visto pues en diferentes investigaciones que en otros tipos de epidemias o pandemias, por ejemplo, en China en el año 2003, lo que sería el SARS, el confinamiento obligatorio que hizo el gobierno chino, pues también produjo pues depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático. Entonces, con lo de la pandemia, con el COVID que tuvimos el confinamiento, que si bien no era tan obligatorio, pero pues el no tener contacto con lo que sería con nuestros seres queridos, el estar aislados en general de los demás, el saber que, por ejemplo, que un ser querido, familiar, conocido que haya tenido COVID o que haya fallecido lamentablemente, o el también tener el COVID, pues eso genera cierto estrés. Lo que pasa a nivel de neurobiología, pues es que hay un aumento del cortisol, que es una hormona del estrés a nivel del cuerpo. Entonces esta hormona del cortisol hace que se active más lo que sea el eje hipotálamo hipófisis adrenal, en el cual pues son hormonas del estrés, entonces nos están preparando mucho para el estrés. Hay una inflamación en el organismo y esto pues va a ocasionar desde depresión, ansiedad y pues también insomnio. Y desde su propia experiencia, doctor, ¿cuáles son los trastornos más comunes en la población relacionados efectivamente con la salud mental? Los trastornos más comunes pues es la depresión, que la depresión es
se define o es una enfermedad en el cual su origen puede ser genético, hereditario, obviamente también el estrés crónico, como había comentado, estrés ya sea en el trabajo, estrés familiar, económico, también como parte de la secuela de COVID-19, también ha ocasionado depresión, ansiedad. En el caso de la depresión, además del estrés crónico, pues también se afectan algunos neurotransmisores, que los neurotransmisores son sustancias que regulan el estado de ánimo y la ansiedad a nivel del cerebro. Se afecta lo que sea la serotonina, dopamina, noradrenalina, principalmente, y pues va a producir algunos síntomas. Para que se considere depresión mayor, debe de tener los síntomas mínimo de 2 semanas, y estos síntomas pues incluyen lo que sería pues el estado de ánimo triste, o que están desmotivados, que están cansados, con problemas de la concentración, lo que sea ideas de muerte, o ideas de quererse hacer daño, o ideas de que a lo mejor ya se van a morir, o que ya mero es su muerte, lo que sería alteraciones del apetito o del peso corporal. Pueden aumentar de apetito o disminuir el apetito, o aumentar de peso, una disminución de peso corporal, y además alteraciones del sueño, sobre todo el insomnio, que es la dificultad para iniciar el sueño, que uno despierta en la noche, que uno tarde en conciliar el sueño, que uno despierta más temprano de lo deseado, que siente que uno no descansa de una manera profunda. Eso es insomnio, o lo que sea la somnolencia excesiva diurna, que son ataques de sueño irresistibles durante el día, o incapacidad de permanecer alerta. Y todos estos síntomas pues van a afectar o van a interferir en el funcionamiento de las personas, es decir, no pueden estar trabajando adecuadamente, no pueden rendir, ya sea en sus actividades académicas, por estos síntomas de la depresión. Otro trastorno también muy frecuente pues son los trastornos de ansiedad, que los trastornos de ansiedad, esto se deriva además de la falta de serotonina y el estrés crónico que comenté, pues también por una hiperactivación de la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que se activa de manera normal ante una amenaza real o un estímulo amenazante, y es cuando tiene conexiones con los músculos del cuerpo, y es cuando uno siente que late deprisa corazón, como que falta el aire, nos prepara para huir o alejarnos de ese estímulo. Pero cuando no hay una amenaza real, es cuando vienen los síntomas de ansiedad, que son las palpitaciones, la opresión precordial, el miedo, la sudoración, claro, temblor. Todos estos síntomas físicos pues obviamente hacen que pues la persona no pueda estar bien, ya sea en su trabajo, en la escuela, y pues pueda pensar que pueda tratarse pues de algo más grave, de un infarto, de una angina de pecho, de que se pueda morir. Y es muy común que van con diferentes médicos, les hacen estudios, electrocardiograma, estudios de sangre, y pues todo es normal, cuando el problema pues, es un trastorno o una crisis de ansiedad. ¿Y cuáles son las edades donde más se pueden padecer este tipo de trastornos en las personas, doctor? Por lo regular inician estos síntomas de ansiedad o depresión, pues sí tienen como un inicio por lo regular ya en la infancia, en la adolescencia, y pues se van a presentar con mayor frecuencia en las edades productivas, entre los 20 a 40 años de edad, pero también hemos visto, por ejemplo, ya en personas mayores, que también es muy frecuente, sobre todo por la jubilación, el aislamiento, separación o divorcio del cónyuge, y pues muerte o de familiares, pues en la edad avanzada. Es decir, cada etapa de la vida del ser humano, pues representa no solamente un cambio, son retos, son muchas cosas de las que se pueden padecer, y por eso es importante estar alertas a nuestra salud mental, doctor. Así es, sí hay que estar muy al pendiente. Pues la vida pues sí no es fácil, siempre va a haber altas y bajas, pero lo importante pues es tener conciencia de que ante toda dificultad nos puede presentar como un reto para seguir adelante, y que pues nada va a ser en miel de hojuelas, sino pues al contrario. Claro, y muy interesante eso que dice, todo es un reto, y muchas veces hay algunos expertos que han escrito al respecto, en el sentido de que muchas veces las desgracias o las cosas negativas ayudan mucho a las personas a crecer en muchos sentidos de su vida. ¿Es así, doctor? Aquí entre dos, ¿usted qué opina? Sí, claro. En algunas personas puede ser como un estímulo para que puedan desarrollar otras actividades, otras áreas, y sobre todo como para adaptarse ante esas situaciones. No sé si has escuchado o si han escuchado el término de resiliencia, que es también todo eso, la adaptación ante estos estímulos estresantes que en general nos pueden llegar, pero pues a lo mejor también lo podemos ver como una forma de aprendizaje y de experiencia. Doctor Andrés Barrera, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, por cierto, vamos a seguir tratando la salud mental enfocada precisamente, por ejemplo, a los trastornos del sueño, que usted es especialista. Y bueno, pues aquí estará el doctor Andrés Barrera para poder responder las inquietudes que tengan. Tratamos el asunto de la salud mental, la importancia, la concientización que debemos de tener sobre la salud mental. Y bueno, dentro de lo que significa la salud mental, doctor Andrés, muchas gracias nuevamente por
por estar aquí entre dos. Mencionaba ayer la importancia del sueño, de dormir bien. ¿Y qué es dormir bien? Para que la gente tenga la idea clara de qué es dormir bien. Sí, muchas Parece gracias. Fácil, pero no. Sí, muchas gracias, Pati, por la invitación. Y así es, dormir bien, ¿a qué se refiere? A que primero tenemos que definir también la duración del dormir, de acuerdo a las edades de cada persona. No es lo mismo, por ejemplo, la duración del dormir en un adolescente a un adulto joven, a un adulto mayor. En un adolescente, por lo regular, se requieren 9 horas de sueño a partir de los 12 años de edad. Un adulto joven de 7 a 8 horas y ya un adulto mayor de 60 años a 6 horas. Lo importante, si uno duerme bien, es que uno sienta al día siguiente que descansó lo suficiente, que durmió de manera profunda, que no se haya despertado varias veces o que esos despertares le ocasionen alguna queja y que durante el día se sienta alerta, activo en lo que realice, que no tenga alteraciones en la concentración o problemas en la concentración y sobre todo que no tenga pues otros síntomas, ya sea de alteraciones del sueño, sobre todo por ejemplo que tenga molestias en las piernas en la noche o que mueva las piernas estando dormido, que le ocasione un despertar brusco o de manera abrupta, pues eso es dormir bien. ¿Y cómo darnos cuenta? Porque parece fácil, pero desafortunadamente no siempre tenemos la claridad de saber si dormimos bien. ¿Cuál es esa alerta que se nos debe de prender en el organismo para saber que estamos durmiendo mal, doctor? Cuando ya una persona ya refiere una queja de que tarda en quedarse dormida, que despierte en la noche, que tarde igual otra vez en quedarse dormida, o que despierte antes del despertador o más temprano de lo deseado, o que sintió que no descansó lo suficiente o que no durmió bien, o la percepción de no dormir nada, pues eso ya se convierte en una queja, sobre todo de insomnio, o que durante el día pues tenga mucho sueño o tengan ataques irresistibles de sueño o accidentes automovilísticos, accidentes de trabajo por el sueño, ya se convierten en un trastorno del sueño que tendríamos que evaluarlo. También nos ayuda mucho el compañero o compañera de cama, es decir, ya sea la pareja de la persona, porque muchas veces pues, es común de que la pareja reporta, por ejemplo, lo que vemos en la consulta, que ronca la persona, ronca el paciente, pero el paciente lo minimiza y la pareja pues obviamente le ocasiona afectación por el ronquido o que deja de respirar y eso obviamente se trataría de una probable apnea de sueño que necesitaríamos estudiarla y tratarla, pero por ejemplo para el compañero de cama pues también se convierte en un problema. Estos trastornos del sueño están relacionados principalmente con qué tipo de enfermedades, no sé si enfermedades psiquiátricas o biológicas. ¿Qué hay detrás del no dormir bien? Sí, ¿O qué puede haber? Sí, doctor? Los trastornos del sueño se relacionan con mayor frecuencia con depresión y ansiedad. Sí, la mayoría de los trastornos del sueño. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen apnea de sueño, que es cuando roncan y dejan de respirar, tienen con mayor frecuencia hasta lo doble de presentar depresión y ansiedad que las personas que no tienen apnea de sueño. También las personas, por ejemplo, que llegan a la consulta si tienen insomnio, nada más como único síntoma que tardan en quedarse dormida, pero si no se trata puede ser un factor de riesgo para depresión y para ansiedad. Y de manera igual, si por ejemplo en pacientes que vemos que tienen depresión y ansiedad, que están controlados de sus síntomas del estado de ánimo, o sea, que están bien anímicamente, que están motivados, que no se sienten cansados, que están tomando medicamento, pero si tienen insomnio, pues es un factor de riesgo también para recaída otra vez de un episodio de depresión. Y de la misma manera de ansiedad, si una persona que está con preocupaciones constantes, tensión muscular, inquietud, pero está durmiendo bien, pero pues también los mismos síntomas de ansiedad pueden generar lo que sería insomnio, o también que esté controlado de la misma ansiedad, pero tiene insomnio, pues también va a generar más adelante ansiedad. Ahora, el uso de las redes sociales, de la tecnología, doctor, se ha dicho que provoca muchos trastornos del sueño y que afecta, por ejemplo, a niños y adolescentes. ¿Su experiencia ha visto este tipo de situaciones? Sí, claro, sobre todo es más frecuente en niños y adolescentes, si usan aparatos electrónicos en la noche, tablets, lo que sea celulares, que están en la televisión, videojuegos. Lo que hace estos aparatos es que emiten luz. Entonces, al emitir luz en la noche, el cerebro piensa que es de día y eso hace que se vaya el sueño. Y además también por la atención que uno le pone a estos juegos, pues hace que se retrase el sueño. Parte también de las recomendaciones para que uno pueda dormir bien, pues es evitar ver todos estos aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de acostarse. Un problema muy común, sobre todo en estos niños y adolescentes, es el síndrome de fase retrasada del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Es un trastorno de ritmo circadiano en el cual hay un retraso a la hora de acostarse y sobre todo de su sueño y por lo tanto se van a estar levantando tarde. O sea, es muy común, por ejemplo, que un adolescente que se va durmiendo hasta las 2 o 3 de la mañana por estar jugando videojuegos y se va a despertar hasta las 12 del día, 1 de la tarde, y si va a la escuela, pues va a tener también problemas para ir a la escuela. Si, por ejemplo, ponen la alarma a las 6 o 7 de la mañana, va a ser difícil para levantarse, o si va a ir a la escuela, va a tener somnolencia, o se va a estar durmiendo, por lo mismo que se está privando de sueño. Entonces es un síndrome también muy común, ahora que están las redes sociales
sociales, el internet, y por lo tanto sí, una de las medidas para contrarrestar este trastorno es parte de las medidas de higiene de sueño, que es evitar lo que sería los aparatos electrónicos en la noche. Ahora, otro de los puntos importantes es ¿qué especialista debe tratar los trastornos de sueño y por qué es importante que la gente tenga en su conciencia que hay que ir con un médico especialista en esto? En general, los trastornos de sueños nosotros los tratamos de manera multidisciplinaria, es decir, yo como psiquiatra puedo ver lo que sea la parte de la depresión y ansiedad, y también el insomnio se asocia con depresión y ansiedad, pero también me puedo apoyar con lo que sea los psicólogos, sobre todo especialistas en terapia cognitivo-conductual, que la terapia cognitivo-conductual pues la terapia psicológica de primera línea para insomnio. Muchas veces no solamente con medicamentos van a mejorar los pacientes, sino también necesitan este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque es muy frecuente ya con el insomnio ya de muchos años o el insomnio crónico que puedan tener muchos pensamientos o creencias acerca del sueño erróneas, que eso les puede generar cierta ansiedad. Doctor, por ejemplo, que necesitan dormir 8 horas, cuando ya había comentado que la duración de dormir depende de cada persona. O que, por ejemplo, el sueño debe ser corrido, cuando sabemos por fisiología que no, porque tenemos fase de sueño ligera o superficial y la fase de sueño profunda. La fase de sueño ligera nos podemos despertar para ir al baño, puede coincidir o por ruido, y lo normal es volver a conciliar el sueño. Pero ya las personas que padecen ya insomnio de mucho tiempo se estresan al despertarse, piensan ya no voy a poder dormir, entonces eso genera pues mayor estrés, mayor ansiedad y hace que se vaya el sueño. Entonces la terapia cognitivo-conductual se enfoca sobre todo en tratar esos pensamientos, esas creencias, para que uno pueda dormir bien y sobre todo disminuir la ansiedad. Los otorrinos y los neumólogos, por otro lado, también tratan los problemas de la apnea de sueño, que es cuando uno ronca, deja de respirar. Los otorrinos, si ven algún problema de obstrucción de lo que sea la nariz, los cornetes, que puedan favorecer lo que sería la apnea de sueño. Y los neurólogos también para ver algunos trastornos también neurológicos del sueño, como trastorno conductual del sueño-humor, que empiezan a manotear, patalear estando dormidos, o lo que sería el síndrome de piernas inquietas. Doctor, un punto importante, ¿cuáles serían los principales consejos para la higiene de sueño para nuestro público que nos está haciendo el favor de escucharnos? Claro que sí, las medidas de higiene de sueño son recomendaciones para que uno pueda dormir bien. Se basa en tener un horario fijo para acostarse y levantarse entre semana y los fines de semana, porque es muy común que entre semana vayamos a dormir muy poco y los fines de semana lo compensamos durmiendo de más, y eso está mal porque pues eso altera el ritmo circadiano. El tratar de hacer actividad física durante la mañana, la exposición a la luz del sol también es muy importante. El ocupar la cama nomás para dormir, para la actividad íntima. Si uno lo ocupa, por ejemplo, la cama para leer o para comer, el cerebro asocia que la cama, en lugar que sea un lugar para dormir, es un lugar para no dormir, y eso genera también mayor cronificación del insomnio. Evitar lo que sea los líquidos en la noche, las bebidas estimulantes como el café, chocolate, refrescos de cola, y el alcohol también, porque mucha gente piensa que el alcohol es un relajante que va a inducir el sueño, pero lo que hace es permanecer mucho en lo que sería el sueño superficial y ligero, y siente que uno no descansa, y sobre todo pues no automedicarse, porque es muy común el automedicarse para poder dormir, y eso genera pues mayor cronificación de los problemas de sueño. El otro punto que quedó pendiente, doctor, bueno, dentro de los pendientes que tenemos con esta plática aquí entre dos, es el problema de la ansiedad, de la depresión, y sobre todo el que una mala salud mental nos pueda llevar a un problema adictivo, doctor. Gracias nuevamente por estar aquí entre dos. Muchas gracias por la invitación, Pati, a ti y a tu auditorio. Doctor, ¿qué tan frecuente son los problemas de depresión y ansiedad, sobre todo últimamente? Los problemas de depresión y ansiedad han ido incrementándose. Actualmente la prevalencia de la depresión se estima en México más o menos como el 25% y de la ansiedad aproximadamente el 30%. Esto pues también ocasionado todo lo de la pandemia de COVID, que hizo que se dispararan mucho los casos de depresión y ansiedad, y que ha habido pues mayor consulta psiquiátrica y sobre todo psicológica, que esa es como la gran ventaja de que mayor concientización de todas las personas para acudir con un especialista para tratar estos problemas. ¿Qué es más frecuente, la ansiedad o la depresión? La ansiedad. ¿Y la ansiedad cómo la definimos, doctor? Sí, Alguien me decía alguna vez, mira, ¿cómo puedes saber si una persona es ansiosa? No es lo mismo tenerle miedo a un león si te lo encuentras que tenerle miedo a un pollo. ¿Es una exaltación del miedo o cómo lo podemos entender, doctor? Un trastorno de ansiedad es un trastorno que va a ocasionar lo que ya había comentado anteriormente, pues una hiperactivación de la amígdala, que esta estructura anatómica cerebral está involucrada sobre todo cuando nos queremos huir, cuando queremos perseguir, se activa ante una amenaza real. Entonces, cuando hay un trastorno de ansiedad, pues no hay una amenaza real. Obviamente los síntomas son muy intensos, va a afectar lo que sería la funcionalidad de las personas, y dentro de los síntomas de ansiedad lo más frecuente va a ser lo que sería el trastorno de ansiedad generalizada, que el trastorno de ansiedad generalizada es, como su nombre lo dice, va a ocasionar, además de la ansiedad, preocupación
preocupaciones constantes, que se pueden preocupar por diferentes situaciones del trabajo, de la casa, el hogar, de las noticias, que va a ocasionar tensión muscular e inquietud, van a estar pensando constantemente y por lo tanto pues también van a tener insomnio o síntomas gastrointestinales. Eso se llama trastorno de ansiedad generalizada. Es muy frecuente también que las personas ya tienen insomnio porque pues en la noche están pensando constantemente en las diferentes situaciones, y al estar pensando constantemente pues eso hace que se active más el cerebro y pues hace que se vaya pues el sueño y genera pues un círculo vicioso, lo que sea el trastorno o crisis de angustia, en el cual son como síntomas parecidos pues ya sea a un infarto al miocardio, que se caracterizan por palpitaciones, que empiezan a sudar, sienten que no puedan respirar bien, con temblor, sudoración, a veces con miedo o sensación de muerte inminente o de desmayo, y esto pues también va a generar mayor estrés tanto al paciente como pues a la familia. Ahora, yo le quisiera preguntar, doctor, este tipo de trastornos, ¿en quiénes son más frecuentes, en hombres o mujeres? Y hago esta pregunta porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay una gran cantidad de mujeres que son madres, que cuidan a los familiares o algún familiar, que además trabajan. ¿Quiénes padecen más estos problemas de depresión y ansiedad? En las mujeres es más común. En los hombres, más que por ya sea el machismo, por la personalidad, uno lo minimiza, pero es muy frecuente, por ejemplo, en los hombres, que hay depresión enmascarada o ansiedad al ingerir sustancias, como por ejemplo alcohol, marihuana. Es muy común que son los hombres que estén tomando mucho y que dicen no tengo depresión, no tienen ansiedad, pero es por esta cultura. Así es. Y además hay una cultura, no sé si sea parte de la cultura del autoengaño, ¿no? Uh-huh. Oye, mira, estás tomando. No, pero no es que así tomamos todo, porque también existe algo que yo siempre lo toco, el asunto de la normalización de las cosas, doctor. ¿Qué tanto afecta la normalización, por ejemplo, al beber mucho y evitar ir con un especialista y ver qué tipo de trastornos tiene uno? Sí, pues es como una falta de conciencia en la enfermedad, una falta de insight, que es como la conciencia en la introspección que uno debe de tener ante estas conductas. Por ejemplo, ya les dicen los familiares cercanos, no, ya estás tomando de más, ya te pones mala copa, impertinente, pues ya eso ya requiere cierta atención, no solamente de psiquiatría, sino incluso también de psicología. También si tiene alguna enfermedad acompañada, por ejemplo, si tiene una hepatitis alcohólica, ya cirrosis, la ingesta de alcohol, pues ya se convierte también en un gran problema. ¿Y este autoengaño, porque así el término autoengaño es producto de esta normalización, o por qué actuamos así los seres humanos? El autoengaño pues es parte de diferentes situaciones, por la cultura en general, de que si uno es hombre pues debe de tomar más. Claro. Eso desde la infancia y todo, además de la cultura en general, también la personalidad, la forma de cómo uno interactúa entre uno mismo y hacia los demás. Si por ejemplo es una personalidad que es como aventurera o como que quiere quedar bien con todos, dicharachero, entonces pues a lo mejor quiere empezar a tomar más o también como para ser parte pues de un grupo, ¿no? De inclusión. Pero detrás, por ejemplo, de algún problema adictivo, ¿sí puede haber o hay frecuentemente un problema de salud mental, doctor? Sí, claro. Sí, es muy frecuente. Por ejemplo, ya en personas con abuso y dependencias de alcohol, o sea que ya son los que ya empiezan a tomar con mayor frecuencia, pues tienen mucha depresión, tienen mucha ansiedad, porque muchas veces ingieren alcohol para disminuir la ansiedad, porque pues sí, efectivamente sí disminuye lo que sea la ansiedad, porque es un ansiolítico, pero a largo plazo pues va a producir síntomas de abstinencia. Si uno, por ejemplo, suspende de repente el alcohol o disminuye la dosis que uno está acostumbrado, pues va a generar como cierta inquietud, insomnio, diaforesis, entonces va a estar relacionado mucho, sobre todo las personas que tienen depresión tienen mayor riesgo de consumir sustancias y también las de ansiedad. Ahora, cuando hablamos de adicciones, no nada más hablamos, por ejemplo, de adicciones al alcohol o a las drogas, también hay adicciones a la comida, adicciones al juego, es decir, hay una gran gama de adicciones, ¿verdad, doctor? Al internet también. Sí. ¿Y esto cómo afecta finalmente? Las adicciones lo que hace pues va a ser una liberación de dopamina a niveles anormales en lo que sea en el cerebro. La dopamina pues es un neurotransmisor involucrado en las situaciones de placer. Entonces, si por ejemplo nos vamos adictos al alcohol, va a liberar dopamina, pero esta dopamina va a disminuir con el uso. Entonces uno va a querer aumentar más la dosis del alcohol o de cualquier sustancia para aumentar la dopamina, pero pues se va a escasear estos niveles de dopamina y pues va a producir pues un problema de dependencia. Claro. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos han hecho el favor de escucharnos? Sí, me encuentro lo que sería en el Instagram, estoy como el doctor.andres_barrera, ahí subo información acerca pues de los trastornos mentales, trastornos psiquiátricos y también del sueño. Así es, porque son las especialidades que usted maneja. Ahora quiero decirle a nuestro público que vamos a tratar, por supuesto, el asunto de cómo podemos trabajar
nuestra salud mental, la importancia del ejercicio, doctor, ¿no? Que ya hablaremos profundamente sobre esto porque es una tendencia que se ha dado en muchas partes del mundo, pero sobre todo también estar alertas ante cualquier problema de salud mental. ¿Que cuáles serían, doctor? Hay que estar alerta, sobre todo si una persona no está durmiendo bien o si se queja de que le faltó sueño, si ya le han dicho ya familiares cercanos o amistades que ya su carácter ha sido más irritable, que de todo se molesta, o que si se aísla ya de las personas, o que si ya no se junta con los amigos, o que ya no está rindiendo bien el trabajo, entonces ya sería como síntomas de alerta para acudir ya sea con un psiquiatra. Hemos abordado principales problemas que afectan la salud mental, la situación de la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, y hoy vamos a enfocar la plática, doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Pati. Sobre cómo podemos hacer para tener una buena salud mental. ¿Es posible que nosotros como personas podamos trabajar para tener una buena salud mental, doctor? Claro que sí. Una de las recomendaciones parte de tener una buena salud mental, pues es hacer actividad física durante la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana están los rayos de la luz del sol. Esto hace que el cerebro asocie que la luz del día uno esté activo, esté despierto. Además de esta sensación de energía que nos da el hacer ejercicio en la mañana, también se va a liberar lo que sea dopamina, que es una neurotransmisor que habíamos comentado, que ayuda también al placer, y endorfinas, que son sustancias que disminuyen sobre todo el dolor y que también generan placer. El ejercicio físico en la noche pues no se recomienda porque también hace que se active el cuerpo y hace que se vaya el sueño. También otra de las recomendaciones para tener una salud mental pues es lo que sea alguna técnica de relajación, ya sea meditación, mindfulness, que está también en boga, que es poner atención a lo que sea la respiración, cómo el aire entra a la nariz, cómo se expande en el tórax, en el abdomen. Eso genera también placer y sobre todo disminuye las preocupaciones, los pensamientos constantes. Yoga y el tai chi, que también son ejercicios que nos ayudan a tener una salud mental. Además del ejercicio físico, pues es tener una red social de apoyo. Eso es muy importante, el tener los amistades. Amigos, las amigas, ¿no? Amistades, conocidos del trabajo, distraerse, salir. Pero para platicar de todos los temas, ¿eh? Sí, así es. Es importante esa convivencia. ¿Cómo ayuda la convivencia social, doctor, a nuestra salud mental? Hace que también uno pueda platicar de todo, uno pueda tener con confianza, si uno tiene pues ya sea algún sentimiento, descargar ese sentimiento con la persona que uno quiere, uno estima. Al ver también a la persona que uno estima, también genera estas endorfinas, genera una satisfacción, alegría, y sobre todo el pasar el tiempo juntos, pues también. Y también lo importante, parte de eso, o más bien relacionado, pues es la actividad sexual también, la actividad íntima con la pareja, también genera liberación de endorfinas, hace que también se libere la oxitocina, que es una hormona también involucrada sobre todo en el apego, y pues eso también hace que tengamos una buena salud mental, tener buena comunicación, ya sea con las demás personas, con la pareja, que es saber lo que me gusta de ella o lo que no me gusta. También es importante llegar a acuerdos, esto también para evitar pues algunas dificultades que pudiera haber. Hay quienes dicen que el llanto cura. ¿Sí cura, doctor? Pues el llanto lo que hace pues es como una sensación de desahogo, que si por ejemplo es muy frecuente que, sobre todo a uno de hombre, que les digan, ¿no? Que no llores porque si no vas a ser marica, o les empiezan a decir estas creencias, ofensas, y pues no, al contrario, es una sensación de desahogo, y eso pues también ayuda a consolar y a descargar toda esa emoción de tristeza. Volviendo al asunto del ejercicio, hay quienes opinan también que no necesariamente hay que ir a un gimnasio, es decir, hasta el simple hecho de caminar, de movernos, ¿sí tiene impacto a la salud mental? Sí, claro, sobre todo una caminata de unos 20 o 30 minutos con la luz del sol, ya sea en un parque, en un jardín, en un deportivo, pues eso ayuda. Pues obviamente también lo que sería la natación, fútbol, el básquetbol, todo eso también ayuda mucho, sí, pero con solo una caminata, pues eso también ayuda y hace que también se libere las endorfinas. Al inicio de esta semana, usted también tocaba el asunto del estrés financiero. ¿El estrés financiero también afecta mucho la salud mental, doctor? Sí, por ejemplo, tenemos tarjetas de crédito, nos endeudamos, o si nos emocionamos y no tenemos algún plan, ya sea de nuestras finanzas o un control adecuado de las finanzas, pues eso también puede generar cierto estrés y ansiedad y sobre todo depresión. Ahora, el estrés, cuando es excesivo, puede desencadenar siempre un problema mayor como depresión o ansiedad, doctor. Así es, sí, sobre todo el estrés crónico ya de mucho tiempo, sí puede generar depresión y ansiedad, porque además de la liberación de cortisol, de que se active el eje hipotálamo y hipófisis adrenal, pues se mueren también neuronas y no se
se liberan bien los neurotransmisores involucrados en el estado de ánimo y de la ansiedad y puede generar con mayor frecuencia ansiedad. Ahora, los niños pueden tener desde etapas tempranas problemas ya de ansiedad, doctor. Así es. Sí, los niños, tanto ansiedad como depresión se pueden manifestar de manera diferente. En los niños frecuentemente se manifiesta con irritabilidad, o sea, de todo se molestan, insultan a sus papás o pueden pegar a los papás, a la mamá, lloran, están de rebeldes, no quieren irse a la cama a dormir. En la escuela, pues obviamente están bajando de calificaciones, están reprobando, le están reportando con alteraciones de las conductas, también que empiezan a aventar a los demás compañeros de la escuela o que quieran pegarles. Todo eso pues es un dato de alarma para pensar que puedan tener una depresión o una ansiedad, o también que pueda tener pesadillas o ensoñaciones angustiosas. Los niños de que también que sueñan que los persigue un monstruo, que ven algo. No, y muy relevante que un médico psiquiatra como usted nos pueda hablar de esto para nuestras audiencias, que haya conciencia sobre la importancia de la salud mental. Insisto, estar siempre alerta, sobre todo también en los niños y las niñas, porque muchas veces pensamos, bueno, estos problemas de ansiedad o depresión es de adultos, ¿no? O de adultos mayores. ¿Todos somos susceptibles, doctor? Así es, sí, todos somos susceptibles. ¿Todas las edades? Sí, bueno, hay algunas edades, también dependiendo del contexto familiar. Por ejemplo, los niños que tienen depresión o ansiedad, pues es muy frecuente que tienen problemas del funcionamiento familiar. Por ejemplo, los padres que se están separando, divorciando, que hay agresión familiar, es muy frecuente que al ver eso generan depresión, ansiedad. Por ejemplo, en las mujeres que están en la posmenopausia también hay una disminución de los estrógenos. Al disminuir los estrógenos, pues disminuye lo que sea el GABA, que es un neurotransmisor involucrado en el sueño, y por eso también pueden tener insomnio y también pueden tener más ansiedad. Y los adultos mayores, por la jubilación, la separación, divorcio, fallecimiento de cónyuge o familiares cercanos, también pueden tener como mayor depresión y ansiedad. Así es, y es algo que sí, muchos adultos mayores están padeciendo, por eso también en el caso de ellos sí es importante que desarrollen actividades, ¿verdad? Así es, sí, es muy importante que tengan una rutina, ya no porque están jubilados, ya están permanecen todo el tiempo en la casa, no, sino que aprovechen en ir a unos cursos de manualidades, de baile, de aprender nuevas cosas, porque también entiendo que pues acabó su vida laboral, pero pues también tienen que dedicarse a aprender algo nuevo, una vida recreativa. Además, hay que decirlo, los seres humanos, bueno, siempre podemos tener la capacidad de aprender. Así es. ¿Usted lo considera así? Sí, claro. ¿No hay edades límites para el aprendizaje? Así es, no hay edades límites, nada más el límite que uno se ponga, pues es más bien mental que otra cosa. Ahora, qué bueno que tocamos el asunto de los adultos mayores y los trastornos de estrés y ansiedad, porque efectivamente cuando viene la jubilación hay gente que dice que muchos de sus familiares están con este tipo de problemas. Sí, así es. En el trabajo se tiene pues, una rutina, por ejemplo, no sé, despertarse a las 6 de la mañana, después para bañarse y entrar a trabajar desde las 9 de la mañana a las 3 o 4 de la tarde, y todos se lo dedican al trabajo, pero ya estando jubilado se pierde esa rutina, ya empiezan a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? La incertidumbre, o sea, el contacto obviamente social, que ya no es lo mismo, pues claro. Eso empieza a disminuir y empieza pues a deprimirse, tienen pensamientos fatalistas las personas y empiezan con mayor frecuencia a deprimirse o con ansiedad. Por eso es tener una actividad rutinaria, como si fueran al trabajar, pero pueden hacer otras actividades que les gusten. Sin duda, doctor Andrés Barrera, médico psiquiatra por la Universidad de Guadalajara con alta especialidad en trastornos del dormir por la UNAM, ya cerrando la semana. Doctor Andrés, gracias nuevamente por estar aquí entre dos, hablando de la importancia de la salud mental. Y un tema que quedó pendiente de hablar es el de la resiliencia. Y lo primero que te voy a preguntar, doctor, ¿qué es la resiliencia? ¿Cómo se lo explicamos a nuestras audiencias? Bueno, pues muchas gracias, Pati, por la invitación. La resiliencia es la capacidad para adaptarse una persona ante una situación adversa, ya sea, por ejemplo, guerra, fallecimientos, puede ser que sería un divorcio, entonces es una capacidad que tiene cada uno de nosotros. Sin embargo, pues obviamente no es como una regla, sino todas las personas van a tener esa capacidad de resiliencia. Esto también dependiendo de la personalidad, por ejemplo, lo que uno trae consigo mismo ya desde la infancia, la juventud, de estos pensamientos o creencias que uno pueda tener, y también si uno tiene flexibilidad cognitiva, porque a veces también podemos tener unos pensamientos muy rígidos y no podemos aceptar otro tipo de pensamientos, entonces eso también hace que pues también no podamos ser tan resilientes. ¿Y cómo podemos trabajar precisamente en ser mucho más resilientes? Porque hablaba usted de la personalidad, ¿no? Pero ¿se puede trabajar para ser resilientes, para ser conscientes de que una adversidad nos puede ayudar, por ejemplo, a aprender más? Sí, pues una de las maneras para trabajar en ser resilientes pues es la terapia psicológica. La terapia psicológica lo que hace pues es cambiar sobre todo las creencias, los pensamientos por pensamientos alternos
y nos dan las herramientas suficientes para que podamos enfrentar algunos periodos estresantes de la vida, porque siempre va a haber periodos estresantes de la vida. Yo así les digo a mis pacientes, es como el blanco y negro del piso ajedrezado, que vamos a tener lo que sea en la vida, pero lo importante es tener esas herramientas para sortear lo que sería esos obstáculos, ese piso ajedrezado que tenemos, lo que es la vida, y a veces no ver todo negativo. Hay que recordar también parte de que pues nada es para siempre, todo es temporal. Claro. Con base a los principios budistas. Pero le voy a preguntar algo. Hay quienes dicen que los pesimistas son optimistas con información, doctor. ¿O lo consideras así o no? ¿O quién sabe? Personalmente, pues no. Aquí entre dos, ¿eh? Sí. Claro. Personalmente no creo, no todo es negro. Pienso que, no todos, pero sí a lo mejor pueden tener como un pensamiento muy catastrófico, todo lo ven negativo, que pueden incluso tener depresión, porque no todo va a ser amargo, va a ser negro, sino también va a haber momentos felices, pero también como todo, momentos tristes, momentos en el cual podemos expresar enojo, que nos podemos sentir bien, pues no podemos sentir bien, pues así es parte de la vida, no todo va a ser negativo. A lo mejor las personas pesimistas, si es positivo, lo ven todo negativo y es todo mal, y pues no tienen otro pensamiento alterno o otra emoción, sentimiento para decir que la vida se compone de un equilibrio o es un equilibrio. O debería de ser un equilibrio, ¿no? Por eso, insistiendo con esto, es importante trabajar en nuestra salud mental, doctor. Así es. Y diario. Sí, ¿no? claro, sí, eso es de diario. Como dice, el amanecer es en un nuevo día, pues se supone que vas a nacer en este día y entonces es empezar desde cero hasta que se oculte el sol. Ahora, de esa visión pesimista de muchos o de muchas, ¿puede haber algún problema, algún trastorno de depresión en la mayoría de los casos o parte de una personalidad así? No, es muy frecuente que pueda haber depresión, porque sí, las personas con depresión todo lo ven negativo, todo lo ven catastrófico, cuando en realidad no es así. Incluso también las personas con ansiedad también pueden tener esos pensamientos catastróficos de que van a decir, no, es que no salgo porque a lo mejor va a temblar, porque va... Es muy frecuente. Sí, eso es muy frecuente, pero tampoco vamos a vivir siempre en el miedo, en la zozobra, tampoco vamos a disfrutar la vida, entonces la vida pues disfruta una vez, y también a pesar de lo que es la vida, lo que implica la vida, pues hay que disfrutarla y pasarla bien, ¿no? Y hay algo que debemos de trabajar, y es en cómo hacerle para poder disfrutar de las cosas, porque desafortunadamente hay quienes miden ese disfrute con las cuestiones materiales, y no debería de ser así, doctor. No, si bien a lo mejor lo material pues sí da como cierta felicidad, satisfacción, pero no todo es material. También, por ejemplo, como ya habíamos comentado, el hacer ejercicio, reunirse con amigos, eso es una actividad que incluso pues no implica lo material, sino pues es algo bello, y sobre todo por la espiritualidad. También, por ejemplo, ya sea practicar alguna actividad relajante, el tener una creencia en un ser superior, también eso ayuda a las personas a salir del bache que puedan tener. Así es, siempre los japoneses hablan de tener un propósito de vida, ¿no? Así la cultura japonesa, siempre. ¿Por qué es importante siempre que nos despertamos o que nos despertemos tener algo en nuestra mente que hacer? ¿Por qué, doctor? Bueno, esto también... El Ikigai, ya me acordé de la palabra, Ikigai. Bueno, esto ya dependiendo también de la cultura, pero lo importante pues es que las personas que tienen un objetivo, una meta por cumplir en esta vida, pienso que son las personas que son más satisfechas o más felices, a comparación de las personas que no tienen ni un objetivo, que no piensan a futuro, que no tienen ningún proyecto, pues esas sí van a estar como muy tristes. Entonces lo importante es tener un objetivo, proyecto de vida, metas que cumplir, que sí, que a lo mejor no se pueden cumplir al 100%, pero si no se puede cumplir al 100%, pues tener también algunas otras metas alternativas o metas alternas. Así es, y además, como hemos hablado de esto, desde aprender algo nuevo, ¿no? Así es. Alguna actividad, no sé, hasta el bordar, el cocinar, hay tantas cosas que se pueden hacer. Sí, aunque uno sea grande de edad, que uno piensa, pues yo no puedo aprender nada, pues es la oportunidad. Y sobre todo también para prevenir algunas enfermedades neurodegenerativas, sobre todo demencia, tipo Alzheimer, todo eso. Entonces, ¿eso está comprobado, doctor? Sí. Científicamente, que la actividad constante de hacer, por ejemplo, alguna manualidad puede ayudar a prevenir ese tipo de problemas, ¿sí? La actividad mental, una actividad física, nuevos aprendizajes, eso ayuda a prevenir. Así es, y necesario insistir en que ojalá que haya más conciencia en las personas, en poder atender la salud mental, doctor, porque ahora sí que de qué sirve tener a veces muchas cosas, ¿no? Si no tenemos esa tranquilidad, esa paz mental, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, es muy importante tener una paz mental para obviamente tener un buen sueño y prevenir sobre
todo para depresión y la ansiedad. Así que en ese orden, ¿no? Sobre todo el sueño. Así es. El sueño reparador es importante para sentirse bien. Sí, prestar atención sobre todo al dormir, porque mucha gente por el mismo trabajo duerme poco, 4 o 5 horas y pues al día siguiente pues, se siente mal o que tengan sueño. Entonces eso tampoco no es adecuado, que estén durmiendo poco porque pueden tener riesgo de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o accidentes también. Y sí, y ya casi para cerrar esta semana con esta entrevista aquí entre dos con el doctor Andrés Barrera, hablábamos finalmente de esto, ¿no? De poder tener un buen desarrollo como personas y estar siempre atentos a esas señales, porque el cuerpo es muy sabio, ¿verdad, doctor? Así es. Nos manda señales. Uno no las percibe o no hace caso a esas señales, que por ejemplo uno amanece que con dolor de cuello, de espalda y que digan, ay, pues no, a lo mejor dormí mal, cuando a lo mejor es parte de la tensión muscular que tienen algún problema o alguna preocupación, o que por ejemplo también tienen insomnio y dicen, es que así siempre he dormido, lo minimizan o lo normalizan. Sí, no, hay gente que dice, no, es que hay gente que yo conozco que duerme 3 horas y está perfecto. Sí. ¿Esto es un mito, doctor? También hay personas que se llaman durmientes cortos o durmientes largos, que son una pequeña proporción de lo que sería de la población en general, que los durmientes cortos son personas que necesitan dormir 4 o 5 horas y se sienten activos, o durmientes largos que necesitan dormir 9 o 10 horas para que se sientan activos. Sin embargo, lo más común pues es estos parámetros que ya había comentado, que un adulto joven entre 7 y 8 horas necesita dormir. Doctor, finalmente, para cerrar esta semana, ¿qué consejos le darías a las personas, a nuestros radioescuchas, sobre la importancia de vigilar nuestra salud mental? Es muy importante estar al pendiente, sobre todo si uno siente como que ya no está disfrutando bien las cosas y ya las actividades que antes uno realizaba con mucho gusto ya no siente ese gusto, esa satisfacción, que ya sienten que no descansan bien durante la noche o que les faltó un poco de sueño o que tienen ya cambios de conducta, cambios de comportamiento, pues es necesario que acudan ya sea con un especialista. Doctor Andrés Barrera, de verdad que le apreciamos muchísimo que haya estado aquí entre dos hablándonos de la salud mental, de los trastornos del sueño, de estar alertas ante cualquier señal negativa en nuestra mente y luego en nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Pati, por la invitación y gracias al auditorio. A ustedes. Aquí, entre dos.